Muy amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que comparta conmigo, por favor, la lectura de la palabra del Señor. Romanos, amados hermanos, Romanos, en el capítulo 2. La carta del apóstol Pablo, ¿no?, a los romanos, en el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Quiero decir que podríamos intentar leer algo menos, pero en cuanto a contenido y por lo tanto a entendimiento de lo que está dicho, es imposible separar, amados hermanos. Por tanto, les ruego esté conmigo en esto. Romanos 2, desde el versículo 1 al 11, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esa ahí no corresponde. Vida eterna, dice. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, atención, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero, aleluya, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, amén al Señor. Gracias al Señor. Hemos observado, amigos, hermanos, que en la primera parte de esta carta, estoy hablando del primer capítulo de los escritos de Pablo a los romanos, él hace un par de planteamientos que son muy determinantes. Él va a declarar con toda la fuerza que el Espíritu le permite, él va a decir que no se avergüence el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego va a decir por qué la ira de Dios se manifiesta sobre todo hombre, sobre todo ser humano, que habiendo conocido a Dios. Porque dice que todas las cosas de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de todas las cosas hechas. Entonces va a decir en el capítulo 1, verso 20, al final va a decir de modo que no tienen excusa, de manera que no tienen excusa. O sea, nadie puede excusarse ante Dios o justificarse ante Dios en términos de que no ha tenido oportunidad, no ha tenido las condiciones para presentarse correctamente delante de Dios
y ser recibido por Él. Nadie puede decir que no conoce a Dios, porque toda la creación da testimonio de Cristo. David va a decir en los Salmos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Entonces, lo que hace el apóstol acá es decir que porque los hombres se han alejado, han abandonado a Dios, el Señor los ha entregado, dice, a pasiones vergonzosas, a la inmundicia, ¿no? Y a una mente reprobada. Y hace referencia a las malas acciones, las malas actitudes de todo hombre que no está en Cristo, que no es parte de la casa de Dios. ¿Qué corresponde entonces cuando alguien procede tan mal? ¿Qué corresponde cuando alguien ha infringido toda norma, toda ley, en este caso toda palabra de Dios? Si alguien no ha obedecido lo que tiene por instrucción y lo que Dios en su misericordia le ha revelado de su eterno poder y deidad, ¿qué corresponde? Corresponde que el hombre sepa que está sujeto al juicio de Dios. Que el hombre sepa que está sujeto a todo juicio de Dios. Dios es, qué duda hay, Él es el juez de todas las cosas. Así lo dice la palabra del Señor. Él es el que finalmente va a tomar la decisión final. Es el que finalmente va a proceder. El Señor Jesucristo, si usted me pudiera acompañar a modo de introducción, en Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, amén al Señor. Por favor, acompáñeme a partir del verso 46, 2 o 3 versículos, no más. 46, hablando de esto como introducción a lo del juicio de Dios. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Perdón, al que oye mis palabras y no las guarda, dice él, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es interesante escuchar a Jesucristo hablar de esto, porque hay dos cosas fundamentales. Lo primero, que Él dice: yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Mi propósito es salvar. Mi propósito es que el mundo crea en el que el Padre ha enviado. El propósito, dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces mi intención no es juzgar a nadie, sino salvar a todos. Y establece allí una línea de división entre los que se salvan y los que se juzgan. Usted lo puede ver. Yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar precisamente de esa acción del juicio eterno y final de Dios. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue, dijo el Señor. Y lo segundo interesante es que Él dice, ni yo le voy a juzgar, tiene quien le juzgue. La palabra que les he dado, eso les va a juzgar. Eso hace entonces que cuando Pablo escribe a los romanos, él diga luego que el juicio de Dios
es según verdad, como lo dice en el versículo número 2, que el juicio de Dios es según verdad o es según la palabra. Esa es la medida. Esa es la medida en la que Dios va a proceder entonces. Digamos una cosita todavía, cuando comienza el capítulo 2, verso 1, diciendo por lo cual eres inexcusable. Ya lo había dicho antes en el 1:20, que todo hombre que ha conocido a Dios, porque las obras anuncian la gloria de Dios, entonces eres inexcusable, dice. Aquí la única posibilidad para no vivir el tremendo juicio de Dios es que el hombre oiga al Señor, oiga su palabra y obedezca y viva conforme al mandamiento de Dios y viva conforme a la gracia de Dios. Permítame decir algo más aún que está ligado a los versículos 3 y 4 de este capítulo 2, para que entremos cómo nos muestra la Escritura, que deberá manifestarse lo del juicio de Dios, ¿no? ¿Cómo deberá manifestarse? El 3 y el 4 dice, oh, piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que proceden malamente, ¿no? Porque entre nosotros, el hombre tiene una capacidad increíble de juicio. Un hombre puede estar haciendo algo incorrecto, sin embargo, si ve al otro que hace lo mismo o hace otra cosa parecida, este que hace algo incorrecto va a juzgar, va a emitir juicio. Mire lo que hizo, mire cómo lo hace. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado, no anden mirando la paja del ojo ajeno. ¿Por qué no atienden mejor la vara, el tronco que tiene cada uno en su propio ojo? Es el problema con el que nos encontramos. Entonces, Pablo dice aquí, ¿qué piensas tú, hombre? Tú que juzgas, ¿no?, a los que proceden mal y tú haces lo mismo, dice. ¿Crees que tú escaparás? Interesante, ¿eh? ¿Crees que tú escaparás al juicio de Dios? Verso 4 dice, oh, menosprecia, porque aquí hay un mensaje que no debemos omitir. O menosprecia, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aleluya. O sea, cuando termina el versículo 3 diciendo, tú que haces lo mismo, crees que vas a escapar del juicio de Dios, presenta inmediatamente una opción que está referido a las riquezas de la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios. Dice que es la benignidad, la bondad, el amor de Dios que nos guía al arrepentimiento. O sea, digámoslo de esta otra manera, si oyendo al Señor, si dejándonos guiar por la acción de su Espíritu Santo, tomamos en cuenta el amor, la benignidad de Dios, su paciencia, porque nos ha esperado por tanto tiempo, y su longanimidad, una disposición, un largo ánimo de Dios de estar con nosotros, de querer salvarnos, de llevar adelante este proceso de redención que Él ha dispuesto en su Hijo. Si alguien escucha la palabra, recibe la palabra del Evangelio, cree a Cristo el Señor y por lo tanto se arrepiente, eso cambia las cosas en la vida de un hombre o de una mujer. Porque si alguien escuchando la palabra de Dios, amados hermanos, si alguien que oye la palabra del Señor se mantiene duro, se mantiene indiferente, juzga que solo puede, se niega la posibilidad de que Dios trate con su alma, trate con su vida, no quiere ser gobernado por el amor de Dios. Entonces, mírelo del versículo número 5, por favor. Mírelo del versículo número 5 y 6, que son muy breves. El número 5 va a decir, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Tu dureza y tu corazón no arrepentido, dice, atesoras
atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No sé si es tan claro para usted como nos parece que está escrito. Dice que si alguien, habiendo escuchado la palabra, ha menospreciado, verso 4, ha menospreciado la benignidad, la paciencia y la longanimidad del Señor. Benignidad que nos guía al arrepentimiento. Si alguien se resiste a esto, se niega a oír al Señor, se niega a oír la palabra, se niega a arrepentir su necio corazón y entregarle su vida al Señor, si así lo hace, dice, eso provoca, eso demuestra que está trabajando y está atesorando, dice, por la dureza de tu corazón, por un corazón no arrepentido, está atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira de Dios, pero también ese será el día de la revelación del justo juicio de Dios. Está diciendo que todo el que así actúe estará presente para ser juzgado ante el gran tribunal del Señor. Versículo 6 va a decir, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por favor, dice, a cada uno conforme a sus obras. Hay algunos amados hermanos sin mala intención se han confundido y han predicado que todos nosotros, los hijos de Dios, todos vamos a estar presentes allá en ese tribunal para ser también juzgados. Son predicaciones que se han escuchado muchas veces, lamentablemente. Hermanos que no han logrado todavía entender algo fundamental, algo de fondo. Entonces ellos ponen a todos en el mismo lugar y creen que siendo nosotros hijos de Dios, vamos a llegar allá con una libreta de notas para ver si las notas nos justifican o no nos justifican. Lo que la Escritura dice es una cosa absolutamente distinta, por si acaso. Quisiera hacer, en los minutos que tengo, quisiera, por la gracia de Dios, tener tanta claridad como el Espíritu me permita, para dejar establecido cómo opera el amor y la benignidad, la misericordia. Cómo opera la paciencia y la longanimidad de Dios. Para todos, sí, pero especialmente para sus hijos, especialmente para los que le aman. Leímos en el capítulo 2 de Romanos, verso 6, que el Señor pagará, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. ¿Eso qué significa? ¿Que el Señor va a juzgar nuestras obras para salvarnos? La respuesta es rotundamente no, rotundamente no. Mire por favor Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvos por la gracia de Dios, a través de la fe. Y esto dice, no de vosotros. La salvación no tiene que ver con ustedes. Así te dicen. No tiene que ver con ustedes, no de vosotros. Sino que es don, es regalo de Dios. No nos va a dar un regalo Dios aquí y ahora y no se lo va a quitar en 10, 15, 40 o 500 años después. Él es fiel, aleluya, Él no cambia. Versículo número 9, sigue hablando de salvación, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cuando dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no son las obras que yo hago, las obras que yo he hecho, sino que es mi actitud de obediencia como hijo de Dios, siendo parte de lo que dice Efesios 2:10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hechura de Dios, nueva creación. Luego del nuevo nacimiento en Cristo, ahora somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Desde que venimos a Cristo el Señor, vivimos en las obras del bendito Hijo de Dios. El Padre, ¿qué va a juzgar? Las obras de su Hijo, pues hermano lindo. Si ya el Padre le recibió los cielos, si el Padre ya le dijo, siéntate a mi diestra. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.
O sea, si uno anda obedientemente a la palabra del Señor, algún día podrá equivocarse, algún día podrá cometer incluso un pecado. Lamentablemente estamos en esa lucha. Sí, pero dirá el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, aleluya, también en Cristo abogado tenemos para con Dios el Padre. Bendito es el Señor. Entonces, note que se establece una clara diferencia entre los que estamos en Cristo el Señor y los que han resistido a la palabra, han resistido al anuncio del Evangelio y han menospreciado entonces el amor del Señor, su paciencia y su longanimidad. ¿Cómo establece la Escritura? ¿Cómo revela la Escritura que será el juicio de Dios? ¿Cómo será el juicio de Dios? Versículo número 8 y 9, por favor. 8 y 9, por favor. Dice el versículo 8, pero dice, ira y enojo, la actitud que va a tener Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que son contenciosos, los que contienden, los que pelean, no, los que discutan, los que tienen argumentos, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mi palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Pues bien, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, para ello, dice el verso 8, habrá ira y enojo. Por lo tanto, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. O sea, está definido por Dios, está determinado por Dios cuál va a ser el juicio que Él tiene preparado. Para los que no obedecen a la verdad, los que no están en Cristo, los que rechazan la palabra, los que no aceptan el llamado de misericordia de Dios, bueno, corresponde entonces ira, enojo, tribulación, angustia. Así está escrito, versículos 8 y 9. ¿Qué dice el versículo 7 y el versículo 10? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, no en hacer bien, en ser obedientes. Ese es el punto. Ser obediente al Señor, ser obediente a la palabra. Mira el 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para el Señor. Una confirmación de cómo el Señor va a tratar a los suyos. Una confirmación de cómo va a tratar a los suyos. Acompáñeme aquí mismo en Romanos capítulo 5. Mire por favor, versículo 8, 9 y 10 creo. Dice el 8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, aleluya, lo que ya hemos vivido, hermano, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para salvarnos. Leíamos delante el texto que decía de parte del Señor, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores aún, Él murió por nosotros, dice. Pero mira el 9, pero mucho más, o sea, hay más para nosotros, hay más bendición, hay más gracia de Dios. Pero mucho más dice, estando ya justificados en su sangre por Él, aleluya, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Recuerda que en el capítulo 2, en el versículo capítulo 1, verso 18, va a decir que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En el capítulo 2, versículo 8, va a decir, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ira y enojo. Acá dice que
mucho más. Estando ya justificados en Cristo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estando ya justificados en Cristo, dice, por Él, aleluya, por Él seremos salvos de la ira. No vamos a participar de la ira de Dios, hermano. Mire el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mire lo que sigue, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. O sea, podemos tener paz. ¿Le parece? Podemos y debemos tener paz. Debo terminar para poner en su corazón toda la paz que el Señor permita, para que viva en el gozo, viva en la quietud, viva en la confianza que nos da la palabra del Señor por causa del sacrificio del bendito Hijo. Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Y usted se va a interesar de tal manera que seguramente va a leer el resto. Es un hermoso capítulo, Mateo capítulo 25. ¿Eh? Por favor, verso 31. Dice el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32, y serán reunidas delante de él, hermano, todas las naciones. Y apartará, mire, otra vez, algo dijimos en el desarrollo de esta predicación hoy. Cómo el Señor va estableciendo diferencias entre los que creen a la palabra, los que viven en relación a la palabra, contra los que se rebelan, los que rechazan la invitación, el llamado del Señor. Aquellos que dejan ser salvados porque no vine a juzgar, dice. Ahí hay un grupo. Yo no vine a juzgar, más bien yo vine a salvar, decía el Señor. Entonces los que se dejan salvar están obviamente formando parte de un grupo respecto de los otros que se niegan a recibir al Señor. Verso 32, serán reunidas delante de él todas las naciones, pero mire lo primero que hace el Señor: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Al anochecer, ningún rebaño tiene corderos y cabritos juntos. Los cabritos no dejarían dormir, no tendrían paz los corderos. Entonces lo que hace el pastor es apartar un corral para los cabritos y otro para los corderos, de manera que estos últimos puedan dormir tranquilos, quietitos, echaditos como son ellos. Así como lo hace ese pastor, dice, lo hará el bendito Hijo de Dios, apartará a los unos de los otros. Verso 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34, ¿por qué esta separación? 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejitas, a los corderitos, a los que en su vida vivieron proclamando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera. Aquellos que han recibido a Jesucristo el Señor, aquellos que han reconocido que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida ha dado para nuestra salvación. Hermano, si una vez que hemos creído en Cristo, hemos confesado nuestra vida, hemos pedido perdón por los pecados y nos hemos comprometido a vivir en obediencia, si después de eso tuviéramos que pasar un juicio, entonces estamos anulando todo el sacrificio de redención de Cristo en la cruz. La pregunta sería, ¿y para qué murió Cristo entonces? Pero dice aquí con mucha claridad que a los que el Señor ponga a su derecha, a los corderitos, les va a decir, 34, el rey dirá a los de su derecha, venid,
benditos, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! ¿Cuál juicio, hermano? ¿Cuál juicio? Uno está ahí, sí, pero para recibir el veredicto de paz, de amor, de bendición eterna nomás, pues. Es para recibir el abrazo del Padre y decirnos, el bendito Hijo, venid, benditos de mi Padre, heredad, tomen por herencia ya ahora el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Después dirá a los de su izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos. Ahí está el juicio, ¿ve? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amados amigos y hermanos, los tiempos y las sazones, dice la Escritura, corresponden a Dios el Padre, no hay duda de eso. Pero las señales muestran que pronto Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, volverá. Él vuelve, Él dijo, si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo a los discípulos, que eran representativos de la iglesia que estaba por constituirse. Si me fuere y os prepararé el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, dijo Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que todos nos vamos a presentar ante el gran trono del Señor, no hay ninguna duda. Pero es solo para recibir la palabra, para recibir el veredicto que el Padre va a tener preparado. Si hemos creído en Cristo, si hemos vivido en obediencia, si hemos honrado el nombre del bendito Dios y Padre y de Jesucristo su Hijo, si nuestra vida se ha comprometido con el Señor y hemos reconocido que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, al cual obedecemos y amamos, y hay un solo Señor, Jesucristo, a quien damos gloria por ser Rey de Reyes y Señor de Señores, si vivimos en esa relación, para nosotros lo único que podemos esperar, lo único que debemos esperar, si somos fieles, es escuchar la voz del bendito Hijo y del Padre diciendo, bienvenidos a la herencia eterna. Terrible será para aquellos que se niegan a recibir la palabra del Señor. Terrible será para aquellos que renuncian a la salvación, desechando la acción de amor de Cristo en la cruz. Por eso que terminó el Salmo 16, va a decir, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Dígame que no es tan alta muestra de necedad negar a aquel que por amor le ofrece la única posibilidad de salvación que tenemos en Cristo, el bendito Hijo. El Señor guarde nuestros corazones, el Señor bendiga su iglesia, y en su iglesia, aunque vivamos tiempos difíciles ahora, debe haber paz, debe haber mucha quietud, estar lleno de esperanza, porque aparece pronto Jesucristo el Señor, y en Él y por Él seremos salvos. En Él y por Él tendremos vida eterna por siempre y para siempre. Alabado y bendecido sea el Señor, amados. Amén. Amén al Señor.